Una azafata expulsa a un médico negro del vuelo 11 minutos después. La despiden en el acto. Brianne Davis nunca anticipó que toda su carrera podría desmoronarse tan rápido. Se había despertado esa mañana tarareando una canción de su infancia, tranquila, tomando café en la estrecha cocina del vuelo en el que le habían asignado trabajar. Su uniforme impecable estaba planchado a la perfección, su cabello rubio recogido en un moño apretado y su mente enfocada en mantener la sonrisa impecable que siempre saludaba a los pasajeros. Estaba orgullosa de ser azafata. Se veía a sí misma como una profesional que se preocupaba por la seguridad, la hospitalidad y el decoro. Poco se imaginaba que a la hora del almuerzo su vida daría un vuelco y estaría en el centro de un debate nacional que llegaría mucho más allá de la pista durante sus anuncios de embarque. Brianne se enorgullecía de escanear los rostros. Miraba a cada pasajero para evaluar los estados de ánimo y mantener una nota mental de quien podría necesitar ayuda adicional. Esa mañana, el vuelo 784 estaba programado de Atlanta a Boston. Era una ruta estándar con una mezcla de viajeros de negocios, familias que se dirigían de vacaciones y una pizca de viajeros primerizos con expresiones ansiosas. La voz de Brianne era suave como la mantequilla a través del intercomunicador leyendo las instrucciones de seguridad con una eficiencia nítida. Intentó ser muy cortés con los pasajeros mayores, ofreciéndose a ayudar con el equipaje de mano o guiarlos a sus asientos si era necesario. Su día transcurría sin problemas hasta que notó a un hombre negro alto y bien vestido guardando su maleta en el compartimento superior. Llevaba un traje gris oscuro a medida, una camisa blanca impecable y una corbata azul marino sujeta elegantemente contra la tela. Se movía con la calma y seguridad de alguien acostumbrado a estar a cargo. Brianne lo notó. Miró su reloj un par de veces como si tuviera un horario que cumplir. Le ofreció un cortés asentimiento, el mismo asentimiento que les dio a todos, pero algo en su pecho se apretó cuando la miró. Se dijo a sí misma que era solo una ansiedad fugaz por querer que el vuelo transcurriera sin problemas cuando todos hubieran abordado. Brianne procedió a hacer sus comprobaciones. Caminó por el pasillo asegurándose de que nadie tuviera maletas de gran tamaño en los compartimentos superiores y de que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados. Se detuvo en la fila donde estaba sentado el caballero alto y trajeado. Él ya estaba inmerso en una revista médica pasando páginas llenas de texto y diagramas. Un estetoscopio se asomaba del bolsillo lateral de su equipaje de mano y un nombre bordado en un cordón decía Dr. Martin Reynolds. Ella lo miró con una sonrisa cortés, notando que parecía concentrado y tal vez un poco cansado, el tipo de cansancio que viene de muchas horas de guardia o de la presión de una reunión importante. Él notó su mirada. Todo bien, su voz era resonante y respetuosa, su tono cálido a pesar de la ligera preocupación grabada en su frente. Todo está bien, respondió Vanna, solo me aseguro de que tu bolso esté bien guardado. Cerró su diario brevemente. Agradezco tu preocupación, pero debería estar bien, déjame deslizarlo un poco más. Ajustó ligeramente los compartimentos superiores y luego volvió su atención a su asiento. Este vuelo no debería ser demasiado largo. Unas 2 horas y 15 minutos, a veces menos dependiendo de los vientos de cola. Hizo una pausa. ¿Viajas por negocios o por placer? Ofreció una sonrisa cortés. Negocios, pero espero descansar un poco en el camino. Estuve en el hospital toda la noche. Brianne asintió, aunque su pecho sintió un repentino sacudida. Algo en él la hizo recelar, aunque no había una razón lógica para ello. Se recordó a sí misma que debía permanecer profesional y continuar con sus deberes. Se dio la vuelta pensando que tal vez la presión del día la estaba afectando. Sabía que debía dejarlo ir, pero una pequeña voz en el fondo de su cabeza susurró dudas que no podía identificar con exactitud. Mientras el avión rodaba y ascendía, Brianne pasó por las rutinas estándar. La luz del cinturón de seguridad se apagó y preparó el carrito de bebidas. Ella y sus compañeros auxiliares de vuelo navegaron por el estrecho pasillo ofreciendo bebidas de cortesía y pequeños bocadillos. Se encontró disminuyendo la velocidad cada vez que se acercaba a la fila del Dr. Reynolds. Como atraída por una tensión inexplicable, él pidió cortésmente una taza de café negro y ella lo
Complació, sus miradas se encontraron y él le agradeció suavemente. Volviendo a su lectura, el llanto de un bebé estalló 2 filas más adelante, lo que provocó que Brianne se moviera dando un paso al costado y ofreciendo ayuda a una joven madre que parecía abrumada después del servicio. Brianne se retiró a la cocina para charlar brevemente con su compañera de trabajo Angela. Una azafata de alto rango conocida por su sensatez y enfoque cariñoso. Angela se burló de ella por verse agotada. ¿Estás bien? Pareces un poco apagada. Brianne forzó una risa. Estoy bien. Solo me siento un poco incómoda por alguna razón, probablemente no sea nada. Angela le aseguró. Oye, después de que terminemos puedes tomar un respiro, puedo cubrir tu sección si necesitas un minuto para descomprimirte. Gracias, Vanna, respondió presionando una mano sobre su sien. Estaré bien, terminemos esto primero. 15 minutos después sonó un botón de llamada. Brianne miró el mapa de asientos en la pantalla de la cocina y vio que era el doctor Reynolds sin dudarlo y se dirigió por el pasillo. Cuando llegó parecía ligeramente pálido, frunció el ceño y golpeó con un dedo la bandeja de la mesa. Lamento molestarte, comenzó su voz firme pero teñida de preocupación. ¿Podría traerme otro café y un poco de azúcar esta vez? Respondió con un asentimiento profesional. Por supuesto, volveré enseguida. Mientras traía el café, Angela gritó suavemente. Necesito ayuda. La tengo. Brianna respondió regresando con la taza humeante. Mientras se la entregaba un poco de líquido, salpicó su bandeja de la mesa rápidamente, lo limpió con una servilleta sonriendo cortésmente para aliviar cualquier tensión. Gracias. Ella se quedó mirando la mancha en su bandeja, de repente sintiéndose a la defensiva como si no hubiera hecho nada malo. Lo siento. Por eso ella dijo que el café y un avión pueden ser complicados. Él permaneció tranquilo. No se preocupe, agradezco la recarga. Pero la mente de Brianna comenzó a acelerarse. ¿Por qué sintió una especie de juicio silencioso de él? Tal vez fue su imaginación. Forzó una sonrisa, se recordó a sí misma que debía permanecer amable y regresó a la cocina. Mientras el vuelo avanzaba, un hombre de mediana edad en una fila cerca del frente se sintió enfermo presionando su botón de llamada repetidamente. Otro asistente de vuelo, Mike, fue el primero en responder. El pasajero llamado Glenn se quejó de mareos, sudoración excesiva y opresión en el pecho. Mike alertó a Angela, quien luego discretamente llamó a cualquier profesional médico a bordo. El doctor Reynolds dejó su diario a un lado y se desabrochó el cinturón de seguridad. Se acercó con pasos decididos. Soy médico, anunció un médico de urgencias. Estoy aquí si necesita ayuda. Mike y Angela intercambiaron miradas de alivio. Eso sería genial. Angela respondió. Se queja de dolores en el pecho. Brianna rondaba cerca sin saber cómo para ayudar al doctor Reynolds. Se arrodilló junto al asiento de Glenn. Se presentó con calma y comenzó a evaluar al paciente. Revisó los signos vitales, preguntó sobre el historial médico y usó un pequeño dispositivo médico de su bolso para medir los niveles de oxígeno de Glenn. Brianne observó con una mezcla de asombro e incomodidad latente. Vio con qué suavidad el doctor Reynolds manejó la situación, con qué rapidez se ganó la confianza de Glenn. Notó cómo Angela palmeó el hombro del doctor Reynolds agradecidamente, susurrando palabras de aliento. La tensión dentro de Brianne aumentó. No podía nombrarlo exactamente, pero cada vez que el doctor Reynolds miraba en su dirección sentía una leve oleada de indignación, como si algo en él la incomodara. Trató de calmar el sentimiento diciéndose a sí misma que era completamente irracional. Ella era una profesional, había trabajado con innumerables pasajeros, algunos más difíciles que otros, y rara vez había sentido esta inexplicable sensación de molestia. Cuando el doctor Reynolds terminó su examen, les dio a Angela y Mike instrucciones precisas. Necesita mantener la calma, denle agua, vigilen su pulso. Si empeora es posible que debamos considerar un aterrizaje de emergencia, pero por ahora podría ser solo una combinación de ansiedad y angina leve. Debería ver a su cardiólogo lo antes posible. Glenn exhaló temblorosamente, asintiendo con la cabeza, dando las gracias al doctor Reynolds. Gracias, doctor. El doctor Reynolds ofreció una sonrisa tranquilizadora. Estoy feliz de ayudar. Angela se giró hacia Brianna, que estaba de pie en silencio. Brianne, ¿podrías traerme un poco de agua en una compresa fría? Brianne siguió la instrucción, aunque sintió un destello de molestia por la presencia autoritaria del doctor. Cuando regresó el doctor Reynolds ya estaba guiando a Glenn a través de respiraciones lentas y mesuradas. Le entregó los artículos sin decir palabra, dando un paso atrás mientras Angela le agradecía en voz baja. Que fue amable de tu parte ayudar. Angela le dijo al doctor Reynolds apoyando una mano en su brazo. Es mi deber, él respondió girándose para regresar a su asiento. Los ojos de Brianna lo
Siguieron sus labios apretados, no pudo quitarse de encima una corriente subyacente de sospecha y no pudo entender por qué respiró hondo recordándose a sí misma que debía permanecer cortés unos 30 minutos. Después el vuelo encontró aire más suave, la condición de Glenn se estabilizó y toda la cabina pareció exhalar aliviada. Brianne se ocupó de recoger basura y ofrecer un servicio final de bebidas. Intentó ignorar al Dr. Reynolds y concentrarse en una pequeña charla con otros pasajeros, pero de vez en cuando su mirada se posaba en su asiento. Estaba medio volteado hacia la ventana leyendo tranquilamente o contemplando las nubes. El avión comenzó su descenso antes de lo esperado. El capitán anunció que, debido a los vientos de cola favorables, aterrizarían en Boston 20 minutos antes de lo previsto. Brianne comenzó sus comprobaciones finales, asegurándose de que las bandejas estuvieran guardadas y los respaldos de los asientos en posición vertical. Cuando llegó a la fila del Dr. Reynolds, su bandeja estaba plegada, pero su computadora portátil seguía abierta. «Señor, necesito que apague sus dispositivos electrónicos», dijo rígidamente. Levantó la vista. «Estoy guardando mi documento». «Un momento». El tono de su voz era cordial, pero algo se quebró. «Brianne, señor, el capitán ha ordenado que todos los dispositivos electrónicos se apaguen o estén en modo avión. Debe cumplir de inmediato». Apretó los labios. «Sí, lo entiendo. Lo apagaré tan pronto como se cierre el archivo». Sintió que le subía la temperatura. Su corazón latía incómodamente rápido. «Hemos sido muy claros con las reglas», insistió. Su voz se tensó. «Ahora no es momento de discutir». Cerró la computadora portátil con cuidado y comenzó a apagarla. «No estoy discutiendo. Estoy siguiendo las instrucciones». Su ansiedad se transformó en un tono de regaño severo. «Gracias. Cooperemos, por favor». Sus cejas se fruncieron ligeramente, pero se mordió la lengua, concentrándose en la pantalla de su computadora portátil hasta que se apagó por completo. Brianne exhaló. Se dio la vuelta rápidamente. Angela, que estaba a solo unas filas de distancia, notó la tensión, pero decidió no intervenir en ese momento. Conocía a Brianne desde hacía un tiempo y presentía que algo andaba mal. Pronto, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Logan mientras rodaba hacia la puerta. Se escucharon los anuncios finales. Brianne recordó a los pasajeros que permanecieran sentados hasta que se apagara la señal del cinturón de seguridad. Concluyó con el típico «gracias por volar con ellos». Cuando sonó la señal del cinturón de seguridad, los pasajeros Rose se estiró, sacó las maletas, intercambió despedidas educadas con la tripulación. Brianne se movió hacia adelante en el pasillo, saludando a los viajeros mientras desembarcó, esbozó una sonrisa cortés para cada persona que subía al puente de embarque. Glenn, todavía un poco pálido, ofreció un apretón de manos al Dr. Reynolds al salir y luego le dirigió a Brianne una débil sonrisa. El Dr. Reynolds lo siguió un minuto después. Recuperó su equipaje de mano del compartimento superior, se detuvo en Brianne, asintió cortésmente y comenzó a caminar hacia la salida sin decir palabra. Se quedó quieta rígidamente, sintiendo una espiral de resentimiento apretarse en su estómago. La cabina se vació rápidamente. Brianne exhaló aliviada de ver al Dr. Reynolds irse, sin comprender completamente su propia reacción, pero notó algo en el asiento donde él había estado, un sobre delgado que sobresalía parcialmente del bolsillo del asiento. Lo recogió y se dio cuenta de que estaba dirigido a Martin Reynolds MD. Murmuró en voz baja sin pensarlo, lo metió en el bolsillo de su delantal. Angela se acercó. «Terminamos aquí. ¿Estás bien?» Brianne forzó una sonrisa. «Sí, estoy bien, pongamos todo en orden». Terminaron con sus responsabilidades posteriores al vuelo, cerraron los compartimentos superiores y se aseguraron de que no quedara basura. El sobre permaneció en el bolsillo de Brianne. Ella racionalizó que lo entregaría en objetos perdidos o tal vez contactaría al médico si había un número de teléfono, pero una pequeña voz molesta le dijo que simplemente se resistía a hacerle un favor. 2 vuelos más tarde, Brianne tuvo una escala durante la cual se movió inquieta en su hotel de tripulación.
Sacó el sobre de su bolso, se sentía pesado. Probablemente contenía documentos importantes. Encontró una oleada de culpa, pero también una extraña sensación de satisfacción al sostener algo que le pertenecía. Se había metido bajo su piel de una manera que no tenía sentido y no pudo evitar preguntarse si el sobre era crucial. Alrededor de la medianoche, después de dar vueltas en la cama, colocó el sobre en un cajón y decidió que se ocuparía de eso más tarde. Se convenció a sí misma de que estaba demasiado cansada para rastrearlo, pero eventualmente lo devolvería por ahora, aunque trató de dormir repasando los eventos del día en su mente, cuestionando sus reacciones y la sutil tensión que persistía a la mañana siguiente. La nueva asignación de vuelo la llevó de Boston a Dallas. Abordó el avión con Angela nuevamente, saludando a los pasajeros con su manera educada habitual. A mitad del embarque, la atención de Brianne se enganchó. En una figura delgada subiendo a bordo estaba el doctor Martin Reynolds. Vestía un traje ligeramente diferente y llevaba un maletín diferente, pero era inconfundible. Congeló su corazón al sentir que parecía tan sorprendido como ella. «Oh», murmuró asintiendo con la cabeza. «Buenos días». Vanna se tragó «buenos días». Regresó forzando un tono profesional. Sus dedos agarraron el borde del carrito de bebidas con más fuerza de lo habitual. Su mente daba vueltas. ¿Qué estaba haciendo aquí de nuevo? ¿Era mera coincidencia o alguna broma cósmica? El doctor Reynolds tomó asiento y se ajustó la corbata. Brianna intentó evitar su mirada, pero a veces la sentía vagar en su dirección. Recordó el sobre en el cajón de su hotel. Si se daba cuenta de que lo había dejado atrás, podría estar buscándolo. Casi sintió una punzada de vergüenza. Había tenido la intención de entregarlo, pero nunca lo hizo. Se dijo a sí misma que habría una oportunidad de mencionarlo, aunque un complicado remolino de resentimiento y culpa la mantuvo en silencio cuando la voz del capitán resonó por la cabina dando la bienvenida a todos a bordo. Brianne se colocó para demostrar las instrucciones de seguridad. Podía ver al doctor Reynolds desde la esquina. De su ojo pasando tranquilamente las páginas de una revista trató de mantener la compostura, pero cada detalle se sentía amplificado: el zumbido de los motores, el susurro de los cinturones de seguridad. Cuando terminó la demostración de seguridad sus palmas estaban húmedas y su garganta seca. Una hora después de que comenzara el vuelo la turbulencia hizo que la señal del cinturón de seguridad sonara. Brianne y Angela aseguraron rápidamente la cocina estivando carros y cerrando gabinetes mientras el avión se sacudía. Algunos pasajeros ansiosos presionaron sus botones de llamada. Brianne respondió a uno cerca de la fila del doctor Reynolds. Una mujer que parecía de unos 60 años se agarraba a los apoyabrazos, el rostro pálido. Brianne se arrodilló y ofreció palabras de consuelo. «Es solo un poco de aire agitado. El capitán nos está guiando alrededor, pero deberíamos salir de esto pronto. ¿Estás bien?» La mujer asintió forzando una sonrisa, solo un poco preocupada. «Este es mi primer vuelo en años. Vas a estar bien», Brianna aseguró con voz suave. «Trata de respirar lentamente. La tenemos cubierta», vislumbró al doctor Reynolds, observando su expresión, una de cortés preocupación por la mujer. Brianne lo ignoró, centrándose en las necesidades de los pasajeros. La turbulencia duró unos 10 minutos y luego disminuyó. Brianne continuó con sus tareas, pero ahora una tensión más profunda impregnaba la cabina, al menos en su mente, cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó y se reanudó el servicio de bebidas. El doctor Reynolds se acercó al área de la cocina esperando cortésmente hasta que Brianne estuviera libre. Se giró lista para preguntar si necesitaba algo. La miró a los ojos. «Voz tranquila, creo que dejé un sobre en mi último vuelo. Tenía algunos documentos muy importantes». «¿Ha visto algo así?» Brianna sintió que su pecho se agitaba, su mente se casaba con una oleada de culpa, una extraña sensación de triunfo y miedo a la confrontación. «No estoy seguro», dijo con cuidado. «Si se hubiera encontrado algo lo habrían entregado a objetos perdidos». Evitó su mirada jugueteando con la máquina de café, frunció el ceño ligeramente, la preocupación nublando su rostro. «Pregunté en el mostrador de la aerolínea y dijeron que no se entregó nada. Ese sobre tiene resultados de pruebas donde paciente mío, así como
Algunos artículos personales, si no lo encuentro pronto va a causar serios problemas. Brianna se movió incómoda. Lo siento, lo comprobaré con los agentes de la puerta cuando aterricemos. Veamos si se reportó algo, pero quizás quieras seguir intentando en objetos perdidos. Suspiró, hombros hundidos. Agradezco tu ayuda, esto es muy importante para mí. Ella logró asentir profesionalmente. Entiendo, te avisaré si escucho algo. Se quedó un momento como si esperara que ella recordara algo, pero ella simplemente ofreció una sonrisa con los labios apretados. Finalmente la sintió y regresó a su asiento, dejando a Brianne sintiendo como si su estómago estuviera retorcido en nudos. Un remolino de vergüenza cayó con una obstinada sensación de resentimiento. ¿Por qué le importaban tanto las opiniones de este hombre? Lo encontró desconcertante y sin embargo una pequeña voz susurró que su comportamiento no solo era poco profesional sino francamente cruel. Durante el vuelo el Dr. Reynolds permaneció en silencio, concentrado en su computadora portátil. Ocasionalmente Angela pasaba y le ofrecía una sonrisa amistosa. Él le agradeció declinando cortésmente cualquier bebida más allá de un vaso de agua. Brianne observó desde la distancia esa misma ira intangible que ardía en su interior. Se tranquilizó con la idea de que tal vez estaba actuando desde un lugar de prejuicio. Quería creer que estaba por encima de tales inclinaciones, pero en el fondo abajo no podía negar que lo trataba de manera diferente a los demás pasajeros. No podía precisar exactamente porque al aterrizar en Dallas comenzó el proceso de limpieza. Brianne se paró cerca de la salida una vez más saludando a los pasajeros. Con una cortesía mecánica el Dr. Reynolds se acercó escudriñando su rostro. Si sabe algo sobre mí, por favor hágamelo saber, dijo entregándole una tarjeta de presentación. Mi información de contacto está toda ahí. Ella la aceptó sintiendo una punzada de culpa. Lo haré, desembarcó dejándola con la tarjeta en la mano. Tan pronto como él estuvo fuera de la vista, ella la metió en su bolsillo. Una tormenta de emociones conflictivas remolinándose detrás de su exterior tranquilo. Esa noche la aerolínea programó su próximo vuelo de Dallas a Phoenix. Trató de mantener su mente enfocada en el trabajo, pero se sentía abrumada por el recuerdo de los ojos preocupados del Dr. Reynolds y el sobre que había dejado encerrado en su habitación de hotel en Boston durante su escala en Dallas. Le resultó imposible concentrarse. Caminó por su habitación de hotel, debatiendo qué hacer, si llamaba a la aerolínea y pedían que lo recuperaran, si lo contactaba directamente, pero su miedo al juicio y esa extraña corriente subyacente del resentimiento la detuvo. Los días se difuminaron. Ella saltó de ciudad en ciudad. Cada vuelo se volvió más desafiante. Angela notó que los niveles de estrés de Brianne se disparaban. Has estado más tensa de lo habitual, comentó Angela mientras esperaban en la sala VIP del aeropuerto. ¿Hay algo en tu mente? Brianna dudó mirando hacia otro lado. Solo cosas personales, no es nada. Mira, puedes hablar conmigo. Angela insistió gentilmente. Hemos sido compañeras de trabajo y amigas por un tiempo. Solía ser tan alegre y ahora definitivamente algo te está molestando. Brianna suspiró considerando si confiarle a Angela lo del sobre, pero no pudo hacerlo. Agradezco tu preocupación, pero estoy un poco agotada. Eso es todo. Volar tan frecuentemente puede cansar a cualquiera. Angela la estudió sin estar convencida, pero optó por no presionar más. El siguiente vuelo los llevó a través del país nuevamente de Phoenix a Nueva York. Era un vuelo nocturno que salía tarde en la noche. Brianne estaba agotada física y emocionalmente. El avión estaba medio lleno, permitiendo que muchos pasajeros se dispersaran. Una hora después del vuelo las luces de la cabina eran tenues y Brianne se retiró a la cocina. Se apoyó contra la pared con los ojos cerrados, pensando en su carrera. Se había convertido en azafata para ver el mundo, para ayudar a la gente a conocer viajeros de todos los rincones del planeta. Nunca había imaginado que pudiera albergar una hostilidad tan inexplicable hacia un solo pasajero. Su pecho se sentía apretado por la culpa y la confusión. Sacó la tarjeta de presentación del Dr. Reynolds de su bolsillo. Tenía un diseño elegante que lo mencionaba como médico de urgencias en un hospital importante. Pensó en la calma con la que había ayudado al pasajero con dolores en el pecho. Como respetuoso había sido a pesar de su brusquedad. Una ola de remordimiento surgió, pero la aplastó su renuencia a rectificar la situación. Del sobrepesaba mucho, pero no podía entender completamente la raíz de su ira. Alrededor de las 2 de la mañana el avión encontró una ligera turbulencia. Algunos pasajeros se movieron. La cabina de vuelo pidió al asistente de vuelo que permaneciera sentado. Brianne se abrochó el cinturón de seguridad en su asiento plegablemente a la deriva. Recordó la vez que el Dr. Reynolds intentó razonar con ella sobre apagar la computadora portátil. Recordó el leve disgusto en sus ojos. Se preguntó si alguna vez hizo algo realmente malo o estaba actuando
Irracionalmente un remolino de verdad incómoda se formó en el borde de sus pensamientos cuando aterrizó en Nueva York. Pasó su escala en una habitación de hotel fría e impersonal pidiendo comida para llevar y cambiando sin rumbo por los canales en el televisor. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de su madre preguntándole cómo estaba, contándole sobre el compromiso de un primo. Comenzó a escribir una respuesta, pero le resultó difícil reunir una respuesta alegre. El tiempo pasó y su conflicto interno solo creció. Se encontró asignada a un vuelo de Nueva York a Atlanta irónicamente, completando un circo que podría cruzarse una vez más con el Dr. Reynolds. Se dijo a sí misma que era poco probable después de todo. ¿Con qué frecuencia se cruzarían en vuelos aleatorios en ese vuelo justo antes de abordar? Angela la tomó a un lado. Parece que no has dormido. Estoy preocupada por ti. Este trabajo puede ser difícil, pero siempre lo has manejado. ¿Hay algo más que hacer? Brianne inhaló luchando por mantener la compostura. Estaré bien. Solo necesito superar este viaje. Los pasajeros comenzaron a abordar y Brianne se obligó a saludarlos con una sonrisa. Trató de apartar los pensamientos del Dr. Reynolds de su mente. Otro vuelo, otro grupo de personas, otra serie de posibles problemas o emergencias. Tenía que concentrarse mientras el avión se llenaba. El pulso de Brian se aceleró cuando reconoció un rostro familiar entre la multitud. El Dr. Reynolds estaba subiendo a bordo nuevamente, solo que esta vez no estaba solo. A su lado había una pequeña mujer negra con cabello corto y cortado. Vestía una blusa y pantalones elegantes. Tenía el aire de alguien que viajaba a menudo. Parecían estar absortos en una conversación. Pero el Dr. Reynolds levantó la vista al ver a Brianne. Un destello de reconocimiento pasó por sus rasgos seguido de un asentimiento cauteloso. El corazón de Brianne latía con fuerza. Angela, parada a su lado, murmuró en voz baja: ese es él otra vez. El Dr. Who ayudó en ese vuelo, cierto. Si Brianne logró tratar de mantener su expresión neutral, lo saludó con bienvenidos a bordo sin mirar directamente a los ojos del Dr. Reynolds. Él y su acompañante tomaron sus asientos un poco más adelante en la cabina. Brianne sintió que todo su cuerpo se tensaba. Trató de evitar mirar en su dirección durante los controles de rutina, pero fue atraída por una fuerza magnética invisible. Escuchó fragmentos de su conversación. Cuando pasó estaban discutiendo el caso de un paciente, haciendo referencia a la jerga médica que se elevó sobre su cabeza. El vuelo partió. Brianne se preparó para la confrontación, pero el Dr. Reynolds parecía estar evitando el contacto visual, concentrándose en cambio en su compañero de conversación. Lo escuchó dirigirse a la mujer como doctora Brianne, aunque el resto de sus títulos y especialidades no estaban claros. Parecía que viajaban para una conferencia en Atlanta. Mientras tanto, Brian oscilaba entre el alivio y la ansiedad. Una pequeña voz la instó a hizo lo correcto para decirle que había encontrado el sobre para disculparse, pero su orgullo formó una barrera demasiado gruesa para romper. 50 minutos después, Angela le pidió a Brianne que distribuyera bebidas en la sección del Dr. Reynolds. Brianne se tragó su miedo y avanzó el carrito forzando un tono cortés. Buenas tardes. ¿Puedo ofrecerle una bebida? El Dr. Bryant pidió té. El Dr. Reynolds pidió café. Apenas miró a Brianne y le dio las gracias brevemente. Sintió tensión que emanaba de él y se dijo a sí misma que era porque sospechaba que ella sabía algo sobre su sobre perdido. La culpa la presionaba como un peso pesado. A mitad del vuelo, un pasajero sentado cerca del Dr. Bryant sintió náuseas. Brianne respondió primero. Esta vez se apresuró hacia adelante con una bolsa para el mareo y guió al pasajero para que respirara lentamente. El Dr. Bryant ofreció ayuda. Soy doctor. Dijo que puedo revisar sus signos vitales. Brianne asintió y se hizo a un lado. El Dr. Bryant examinó a la mujer con tranquila experiencia, deduciendo que tenía un fuerte dolor de cabeza y mareos. Le administró ejercicios de respiración simples y le aseguró que probablemente era mareo por movimiento o deshidratación. El Dr. Reynolds observó en silencio, pero no interfirió. Cuando todo se calmó, Brianne agradeció al Dr. Bryant por ayudar. El Dr. Bryant dio una sonrisa amable, feliz de ser útil. Durante el resto del vuelo, Brianne se quedó cerca del frente, lejos del Dr. Reynolds, pero mientras se preparaban para aterrizar, el Dr. Bryant se acercó a la cocina presumiblemente para hablar con Brianne. Gracias por ayudar a ese pasajero. Soy el Dr. Bryant, por cierto. Brianne extendió una mano con una sonrisa forzada. Soy Brianne Davis, encantado de conocértelos.
Ojos del Dr. Bryant recorrieron el rostro de Brianne. Mi colega el Dr. Reynolds mencionó que estabas en un vuelo anterior que él tomó. Dijo que podrías haber encontrado algunos documentos que extravió. ¿Por casualidad los encontraste? El pulso de Brianne se sentía como un tambor en sus oídos. Estudió su voz. No he entregado nada a objetos perdidos. Lo siento. El Dr. Bryant la estudió por un segundo asintiendo. Está bien. Si recuerdas algo más, por favor hácelo saber. Esos papeles son bastante importantes, por supuesto, respondió Brianne alejándose demasiado rápido. Sintió que su rostro se sonrojaba. La vergüenza golpeaba su conciencia, pero se aferró al silencio. Aterrizaron en Atlanta sin incidentes y de nuevo Brianne vigiló la salida. Forzó una sonrisa para cada pasajero que salía del avión. El Dr. Bryant descendió con un breve gesto de despedida y el Dr. Reynolds la siguió. Se detuvo un momento frente a Brianne como si fuera a decir algo. Luego cerró la boca y continuó la espera. El pecho de Anne se sentía más pesado que nunca. Sabía lo que debía hacer, pero se sentía paralizada por su propia terquedad y un ardiente sentimiento de resentimiento que no podía justificar. Más tarde esa noche, Angela la confrontó en el hotel. Brianne, eres un desastre. Prácticamente temblabas durante ese último vuelo. Dime qué está pasando. Las lágrimas inundaron los ojos de Brianne. Cerró la puerta de su habitación de hotel y se dejó caer en la cama con la cara entre las manos. Soltó todo, el sobre, la culpa, la confusión sobre el Dr. Reynolds. Admitió que no entendía su propia reacción, pero algo en él desencadenó un sesgo profundamente arraigado que no quería reconocer. La expresión de Angela se suavizó. Bri, todos tenemos momentos en los que no actuamos lo mejor posible. Pero tú sabes que tienes que confesar esto es serio y debes reconocer que cualquier prejuicio que sientas no es justo ni para él ni para ti. Brianne se frotó las sienes, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Lo sé. Solo que no sé cómo solucionarlo ahora. Angela se sentó a su lado poniendo una mano suave en su hombro. Puedes empezar devolviendo los documentos, luego puedes disculparte, no reparará el daño, pero es el paso correcto. Hacia adelante. Brianne sollozó asintiendo. Dejándome el sobre en Boston, no sé si es seguro. Han pasado días. Llama al hotel. Angela instó a ver si todavía está allí. Arregla que te lo envíen a ti o a él directamente. Brianne asintió de nuevo sintiendo alivio y miedo. Se dio cuenta de que esta terrible experiencia iba más allá de un sobre perdido. Se trataba de enfrentar un defecto en sí misma que nunca había reconocido. A la mañana siguiente, antes de su siguiente turno, contactó al hotel en Boston. Para su inmenso alivio, el gerente confirmó que el personal de limpieza había encontrado un sobre en su habitación y lo puso en objetos perdidos. Brianne exhaló temblorosamente dando instrucciones para que lo enviaran a su oficina de Airlines en Atlanta. Ese paso alivió un poco su culpa, pero sabía que tenía más que hacer. Decidió enviarle un mensaje al Dr. Reynolds. Tenía su tarjeta de presentación. Escribió un correo electrónico corto disculpándose por la demora, alegando que recientemente había descubierto el sobre en su habitación de hotel. Evitó mencionar que lo había sabido desde el principio. Adjuntó un recibo de los detalles del envío. Su corazón latía salvajemente cuando presionó enviar. No estaba segura de si lo leería pronto o si alguna vez respondería, pero al menos había tomado una medida para rectificar la situación. Ese día Brianne abordó un vuelo de Atlanta a Detroit. Trató de concentrarse en su trabajo, Rob, pero cada vez que pensaba en el Dr. Reynolds su estómago revolvía. Más tarde durante el vuelo revisó su teléfono en busca de mensajes. Cuando tuvo un breve descanso había un correo electrónico del Dr. Reynolds. Se escabulló y lo abrió. Él le agradeció por devolver los documentos, pero también señaló que la demora le había causado un inconveniente significativo. Escribió que apreciaba su honestidad, aunque sospechaba que algo más había estado sucediendo. Concluyó diciendo que esperaba que pudieran tener una conversación más sincera algún día, pero por ahora estaba agradecido. Los documentos confidenciales estaban de regreso. Brianne sintió un torbellino de emociones. Reconoció lo formal que era su tono, cuán cuidadosamente evitaba culparla directamente. Se dio cuenta de que cualquier oportunidad que tuviera de rectificar la situación requeriría un reconocimiento más profundo de su mala acción. Escribió una respuesta disculpándose nuevamente, diciéndole que respetaba su profesionalismo y el cuidado que había mostrado a otros pasajeros. No mencionó sus prejuicios internos, ya que
Se sentían demasiado crudos para expresarlos con palabras. Aún así trató de mostrar remordimiento genuino. A medida que pasaban los días el humor de Brianne mejoró un poco. Había tomado medidas, aunque fuera tarde, pero algo más se estaba gestando, una cadena de eventos puestos en marcha que ella no podría haber predicho. La aerolínea había comenzado una investigación interna. Glenn, el pasajero con dolores en el pecho, había dejado una reseña entusiasta del Dr. Reynolds y una nota de confusión sobre por que ciertos auxiliares de vuelo, especialmente la rubia, parecían distantes con el otro pasajero. Había presentado una queja por separado por escuchar tensión entre Brianne y el Dr. Reynolds. Estas quejas, junto con la consulta personal del Dr. Reynolds a la aerolínea sobre su sobreperdido, desencadenaron el escrutinio. Sin saber de la investigación, Brianne continuó sus turnos normales, aunque con una carga de culpa y una leve sensación de alivio por haber devuelto el sobre, pero todo se derrumbó una tarde cuando la llamaron a la oficina de su supervisor en el aeropuerto. Su corazón latía con fuerza mientras entraba, cerrando la puerta detrás de ella. La supervisora, la señorita Roberts, estaba sentada detrás de un escritorio, su expresión sombría. Brianne, por favor siéntese. La señorita Roberts dijo: hemos recibido múltiples informes sobre una situación con un pasajero, Dr. Martin Reynolds. ¿Puede explicar qué pasó? La boca de Brianne se secó. Trató de relatar cuidadosamente los eventos, omitiendo sus sesgos personales, pero admitiendo que había tensión. Explicó que había descubierto el sobre más tarde de lo esperado y que simplemente lo había devuelto. Insistió en que nunca tuvo la intención de retenerlo maliciosamente, solo que había sido un error honesto. La señorita Roberts escuchó en silencio cuando Brianne terminó. La señorita Roberts juntó las manos. Tenemos declaraciones de otros asistentes de vuelo y del propio Dr. Reynolds. Escribió múltiples correos electrónicos a relaciones con el cliente sobre los documentos faltantes. También tenemos comentarios de otro pasajero que presenció lo que describió como comportamiento poco profesional con matices raciales. El estómago de Brian dio un vuelco. Nunca actué por racismo, tartamudeó. Solo estaba estresada. No extrañé. Roberts frunce los labios. Sé que ha estado en la compañía por un tiempo y su historial ha sido decente, pero esta situación es grave. La aerolínea tiene tolerancia cero para el comportamiento discriminatorio. También nos preocupa una posible mala conducta con respecto a la propiedad de los pasajeros. Brianne sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Nunca quise que nada de esto sucediera. No soy ese tipo de persona, lo prometo. La señorita Roberts levantó una ceja. Independientemente de la intención, sus acciones tienen consecuencias. El Dr. Reynolds es un cliente valioso, pero lo más importante es que nos enorgullecemos de tratar a todos los pasajeros de manera igualitaria y respetuosa. La estamos poniendo en licencia administrativa mientras investigamos. Brianne sintió que el suelo había desaparecido debajo de ella. Buscó las palabras, pero no encontró ninguna que pudiera negar la gravedad de la situación. La licencia administrativa significaba que esencialmente la suspendieron. Le quitaron su placa de identificación y la escoltaron fuera del área de la tripulación. Sintió que la vergüenza le quemaba la cara. Angela intentó ofrecer consuelo, pero Brianne apenas pudo articular una respuesta. Se fue a casa esa noche temblando de pies a cabeza. En los días que siguieron esperó ansiosamente actualizaciones. Trató de contactar al Dr. Reynolds con la esperanza de aclarar las cosas, para disculparse o lo más sinceramente. Él no respondió. Su mente vagó a todos los micromomentos, todas las formas sutiles en que había permitido que el prejuicio o el resentimiento irracional contaminaran su comportamiento. Se dio cuenta con el corazón encogido de que esos pequeños actos se habían acumulado en una crisis masiva. Cuando finalmente llegó la llamada de la señorita Roberts a Brianne, le dijeron que se presentara en la oficina regional de la aerolínea. Encontró a Angela esperándola en el vestíbulo, luciendo comprensiva, pero con los labios apretados. Brianne fue guiada a una habitación con M. Roberts y dos representantes de recursos humanos. El ambiente era sombrío. La señorita Roberts no se anduvo con rodeos. Se tomó la decisión de terminar su empleo con efecto inmediato. La conclusión de la
Investigación muestra que retuvo la propiedad de un pasajero, mostró una conducta poco profesional y posiblemente participó en un comportamiento discriminatorio. El mundo de Brianne nadó, sintió lágrimas quemándole las mejillas. Lo siento, por favor, nunca quise esto. Uno de los representantes de recursos humanos le entregó una carpeta. Tenemos un paquete de indemnización delineado dado sus años de servicio, pero esto es definitivo. Brianne se sentó aturdida, lágrimas corriendo por su rostro mientras el peso de sus errores se estrellaba sobre ella. Con manos temblorosas firmó los documentos de despido. La señorita Roberts asintió secamente, ojos teñidos de decepción, y así como así Brianne fue escoltada afuera. 11 minutos después de entrar a esa oficina, toda su carrera como asistente de vuelo había terminado. Se encontró en el estacionamiento, el sol deslumbrante reflejándose en los parabrisas de innumerables autos. Se aferró a su bolso sintiéndose como si estuviera en una pesadilla. Quería gritar para defenderse, pero en el fondo sabía que esta era la consecuencia de sus propias elecciones. Se desplomó en su asiento del auto, enterrando su rostro en sus manos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Angela. Lo siento mucho, eres una buena persona, pero dejas que tus miedos y prejuicios te superen. Aprende de esto. Si me necesitas, estoy aquí. Los días se convirtieron en semanas. Brianne caminó por su apartamento mirando el uniforme que ya no tenía permitido usar. Se desplazó por las redes sociales, viendo a compañeros de trabajo publicando fotos de vuelos, destinos exóticos, chistes internos que evitaba. Las preguntas de sus padres ofrecían razones vagas sobre tomarse un descanso del trabajo. La vergüenza era un peso implacable sobre sus hombros. Una noche, mientras estaba sentada con una taza de té tibio, su teléfono sonó con una notificación por correo electrónico. Era del doctor Martin Reynolds. Lo miró con el corazón latiendo con fuerza. Leyó: Señorita Davis, escuché que perdió su trabajo. Nunca tuve la intención de que eso sucediera. Solo estaba tratando de localizar mis documentos y asegurarme de que no me trataran injustamente. Quiero que sepa que no solicité que lo despidieran. Simplemente transmití los hechos a la aerolínea cuando me lo pidieron. Lamento que las cosas terminaran de esta manera. Si alguna vez quiere hablar, hágamelo saber con sinceridad. Dr. Martin Reynolds. Brianne dejó su teléfono a un lado. Nuevas lágrimas le escocían en los ojos. La complejidad de sus emociones era abrumadora. Sintió ira, arrepentimiento y un extraño destello de gratitud porque él se había comunicado con ella. Reconoció que su caída no fue culpa suya, fue el resultado inevitable de sus decisiones. Escribió una respuesta agradeciéndole por su nota, disculpándose nuevamente y admitiendo que había aprendido una lección dolorosa. No dio más detalles, pero sus palabras fueron sinceras. Su respuesta llegó poco después de sugerir que se encontraran para tomar un café si se sentía con ánimos. Casi se negó por miedo a la vergüenza de enfrentarlo, pero una voz interior le dijo que esto era parte de su viaje hacia la reparación y la comprensión de sus propios prejuicios, así que aceptó. Se encontraron en un pequeño café cerca del hospital donde trabajaba el doctor Reynolds. Brianne llegó temprano, nerviosa, jugueteando con una servilleta en una mesa de la esquina. Cuando él entró, vestía un uniforme de la Marina, un estetoscopio alrededor de su cuello, luciendo como un médico dedicado. Se quedó de pie torpemente ofreciendo una sonrisa tímida. Intercambiaron cumplidos y pidieron café. Un silencio tenso se cernió hasta que el doctor Reynolds lo rompió. Gracias por venir. Ella asintió tragando saliva con dificultad. Gracias por invitarme. Lo siento por todo. La estudió con ojos tranquilos. Agradezco tus disculpas. No estoy aquí para hacerte sentir culpable ni nada. Estoy aquí porque creo en la comunicación y la comprensión. Sin embargo, tengo curiosidad. ¿Puedes decirme por qué te odié desde el principio? La cara de Brianne se sonrojó. Se retorció las manos. He estado haciéndome esa pregunta durante semanas. Creo que me crié en una familia que a veces hacía comentarios negativos sobre personas que se veían diferentes. Siempre pensé que había superado eso, pero tal vez internalicé algo, y cuando abordaste había algo que me hizo sentir incómodo. No puedo explicarlo completamente. Luego el sobre era como si te estuviera castigando, pero porque asintió escuchando sin juzgar. El sesgo puede ser sutil, todos tenemos
Prejuicios, lo admitamos o no, lo importante es cómo los abordamos. Una vez que somos conscientes, las lágrimas brotaron de sus ojos. Perdí mi trabajo porque no pude manejarlo adecuadamente, te lastimé mi propia integridad. Él se inclinó sobre la mesa colocando una mano reconfortante sobre la de ella. A veces aprendemos las lecciones más difíciles de las maneras más difíciles. Tal vez este sea un punto de inflexión para ti, puede ser el comienzo de un camino mejor. Ella sollozó secándose las mejillas. Quiero hacerlo mejor, quiero demostrar que no soy la peor versión de mí mismo. Se sentaron allí durante mucho tiempo, profundizando en la conversación sobre la empatía, sobre las complejidades de la raza y la identidad, sobre la importancia de usar la propia posición para elevar en lugar de derribar. Dr. Reynolds le contó historias de paciencia de todos los orígenes y cómo se esforzó por tratar a cada uno con dignidad. Brianne escuchó absorbiendo sus palabras, sintiendo que su corazón se abría. Sintió arrepentimiento por lo que había hecho, pero también un rayo de esperanza de que pudiera expiar sus acciones al remodelar su futuro. Pasaron las semanas y los meses y Brianne aceptó un trabajo de medio tiempo en un centro comunitario local ayudando con tareas administrativas. Usó su tiempo libre para reflexionar, para ofrecerse como voluntaria para leer sobre prejuicios raciales y sensibilidad cultural. Asistió a talleres decidida a comprender sus propios prejuicios. Mantuvo contacto intermitente con la doctora Reynolds, quien ocasionalmente verificaba su progreso, ofreciéndole consejos o sugiriendo recursos cada vez que hablaban. Sintió que su visión del mundo se expandía. Entonces, un día, su teléfono sonó con un número que no reconoció. Respondió con vacilación. Era un representante de una pequeña aerolínea regional que decía que habían recibido su solicitud. Estaban interesados en contratar auxiliares de vuelo con experiencia. El corazón de Brianne se agitó. Había postulado a muchas aerolíneas con la esperanza de una segunda oportunidad. Esta, aunque menos glamorosa, ofrecía raíces que servían a comunidades más pequeñas, centrándose en las conexiones locales. La idea le pareció atractiva durante su entrevista. Habló abiertamente de su despido anterior, explicando que había enfrentado sus prejuicios y tomado medidas para aprender de sus errores. La entrevistadora, una experimentada auxiliar de vuelo convertida en supervisora, asintió pensativa e impresionada. Por su honestidad, Brianne salió de la entrevista sintiéndose cautelosamente optimista. Una semana después, recibió una llamada con una oferta de trabajo. Iba a comenzar como asistente de vuelo junior sujeta a un periodo de prueba. Dio un suspiro de alivio y les agradeció profusamente. Llamó al Dr. Reynolds para compartir la noticia. Su voz temblaba de emoción. «Eso es maravilloso», dijo con sinceridad brillando. «Estoy orgullosa de ti por no rendirte». Brianne sonrió parpadeando para contener las lágrimas. «Gracias por tu amabilidad. Sin tu guía, podría haberme quedado atrapada en la negación». Él rió suavemente. «Fue tu decisión crecer. Solo te di un empujoncito». Cuando Brianne asistió a la orientación en su nueva aerolínea, notó que la diversidad del personal era mucho mayor que en su lugar de trabajo anterior. Vio a hombres y mujeres de diversas etnias, edades y orígenes trabajando juntos. La cultura se sintió más inclusiva, más solidaria y se comprometió a hacer su parte para mantener ese entorno. Se sumergió en la capacitación, decidida a sobresalir no solo en seguridad y servicio al cliente, sino también en empatía. Formó nuevas amistades, escuchó las historias de vida de sus compañeros de trabajo y aprendió de las experiencias de todos. Descubrió que reconociendo sus defectos se volvió más compasiva en la comprensión. Al final de su periodo de prueba, su supervisor la felicitó por un récord ejemplar. Los pasajeros elogiaban frecuentemente su calidez y atención. Ella brillaba con el humilde orgullo, consciente de que su transformación estaba en curso, un proceso de toda la vida de autorreflexión y voluntad de aprender. Un día, mientras trabajaba en un vuelo de Chicago a Detroit, reconoció una figura familiar tomando asiento en la cabina.
Delantera era el Dr. Martin Reynolds vistiendo una camisa polo relajada viajando solo esta vez su corazón se elevó de gratitud se acercó a él una suave sonrisa curvando sus labios Dr. Reynolds es tan agradable verlo dijo una voz sincera él levantó la vista sorprendido luego esbozó una amplia sonrisa Brianne Davis estás aquí ella asintió lágrimas. Amenazando conformarse si tengo una segunda oportunidad él se puso de pie y la abrazó brevemente estoy realmente feliz por ti pasaron unos minutos poniéndose al día discutiendo cómo su nueva aerolínea la estaba tratando como estaba él en el hospital cuando pasó a saludar a otros pasajeros llevaba una sensación de paz que nunca había conocido antes de que se cayera de gracia pero ella se había levantado con una nueva comprensión a veces era necesario perderlo todo para ver con claridad cuando el vuelo despegaba Brianne miró por la ventana pensó en todo lo que había sucedido desde el día en que abordó por primera vez ese avión con el Dr. Reynolds recordó la turbulencia en su propio corazón que la había llevado a maltratarlo ahora los cielos se extendían por delante llenos de nuevas habilidades posibles nunca podría borrar su error pero podía asegurarse de que la convirtiera en una mejor persona mucho después de que la señal del cinturón de seguridad parpadeara caminó por el pasillo sonriendo a cada pasajero cuando llegó al Dr. Reynolds le agradeció de nuevo en voz baja él asintió en reconocimiento como si dijera que todos somos humanos cada uno en nuestro propio viaje para ser mejores y con esa comprensión tácita Rana supo que había encontrado no solo una carrera renovada sino también el camino hacia el respeto genuino y la compasión por los demás y por ella misma, ¿disfrutaste esta historia de ambición, coraje y el poder de una voz para provocar el cambio? Déjanos saber en los comentarios qué parte resonó más contigo o qué viaje del personaje te sorprendió. Nos encanta escuchar tus pensamientos y si quieres más historias como esta llenas de giros, corazón e inspiración, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Hay mucho más de donde vino esto y nos encantaría que fueras parte de este viaje.